de alguna forma con algunos indicadores en los cuales nosotros tenemos que tomar la decisión de intubarlo. Un paciente que está accidentado, que se encuentra con una escala de Glasgow menor a 7, entonces nosotros tenemos que intubarlo. Un paciente que no responde, no está consciente, ¿no? En la parte neurológica. Y un paciente también que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, que se encuentra por periodos prolongados de tiempo en un ventilador mecánico, muy frecuente en pacientes COVID, que se encuentran con un proceso inflamatorio pulmonar sistémico grave, en el cual tiene que pasar por largos periodos de tiempo en ventilador mecánico. Entonces esos pacientes hay que intubarlos y hay que mantenerlos en ventilación mecánica. Entonces, no solamente está netamente relacionado a la especialidad de anestesiología, también hay otras especialidades que tienen que saber manejar vía aérea, como es medicina interna, medicina intensiva, medicina de emergencias y desastres, ¿no? Y es posible que todo médico general tenga experiencia, al menos básica, para saber afrontar una vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de la universidad y nos encontramos ya en el mundo real, en el mundo médico real, y realizamos, por ejemplo, SERUM, hay algunos policlínicos, algunos centros de salud que tienen equipos para poder dar los primeros auxilios y tienen equipos de vía aérea superior, ¿no? Para poder intubar a las personas. En una situación de riesgo en la cual nosotros nos encontremos en un hospital o alejados de un hospital, en un centro poblado, en donde estemos en la periferia y tendremos los equipos básicos, es necesario nosotros conocer al menos el procedimiento y, si es posible y pertinente, realizar la intubación endotraqueal. Entonces, la intubación endotraqueal lo realiza el médico, tanto médico general como el médico especialista. Médico general capacitado, obviamente, o el especialista a cargo, ¿no? de un paciente que esté en su servicio. Nosotros tenemos para poder intubar al paciente diferentes parámetros y diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a poder intubar al paciente. La evaluación previa a una cirugía, en el ámbito de anestesio les estoy hablando, para poder intubar a un paciente. Sabemos que un paciente va a entrar a una cirugía con un tipo de anestesia, en este caso es anestesia general, va a estar en ventilación mecánica. Tenemos que nosotros abordar al paciente de una forma holística, pero principalmente teniendo y prestando atención a la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que evalúa el anestesiólogo previo a ese acto operatorio? Cuando va a visitarlo al paciente o cuando el paciente se encuentra en emergencia y va a pasar a sala, los predictores de la vía aérea. ¿Y qué son los predictores de la vía aérea? Son exámenes que se realizan netamente a nivel de vía aérea para predecir qué tan fácil o qué tan complicado va a ser el proceder a realizar una intubación endotraqueal en un paciente. Ok, chicos. Uno de los predictores de vía aérea que nosotros utilizamos de cajón, como se podría decir, a la primera, es la evaluación de la vía aérea, la clasificación de Malampati, ¿sí? ¿Y qué es la clasificación de Malampati? Por ejemplo, sentamos al paciente que va a ser intervenido. Este procedimiento se realiza con el paciente sentado, ¿ok? No con el paciente acostado. Lo que dice la literatura es que el paciente tiene que estar a nuestro nivel, sentado, a nuestro nivel, en el sentido de que estemos perpendicular con nuestros ojos, decirle al paciente de que por favor aperture la boca lo máximo que él pueda, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que se pueda realizar. Obviamente no a cualquiera se le va a realizar, a un paciente policontuso no le vas a realizar Malampati, ¿no? Sino a un paciente que se pueda, ¿no? Apertura la vía aérea, que aperture la boca, que trate de sacar la lengua, y nosotros vamos a clasificar
el tipo de Malampati, ¿no? Y este tipo de Malampati, de clasificación de vía aérea, un predictor de vía aérea, se clasifica en 4 grados, ¿sí? El grado 1, como podemos ver en este gráfico de acá, es el que está a la izquierda, ¿no? El primero, donde se apertura la vía aérea y se puede visualizar la úvula por completo, los pilares amigdalianos por completo, la parte posterior del paladar blando y el paladar duro, ¿sí? Entonces, cuando tú aperturas al paciente y puedes visualizar todas esas estructuras, tú consideras que eso va a ser un predictor de vía aérea fácil, o sea que vas a tener éxito al primer intento de intubación endotraqueal. Vamos avanzando. El Malampati tipo 2 es cuando el paciente apertura la vía aérea, apertura la boca, saca la lengua, máximo que puede, y se ve en lo que es los pilares amigdalianos, la parte media de los pilares amigdalianos, se ve parte de la úvula, ¿sí? Entonces ya esto se va complicando un poco más. ¿Por qué se da estas causas? Obviamente hay diferentes razones. La anatomía de la persona no es igual en cualquiera, en las mismas personas hay diferencias. Otra cosa es el sobrepeso también que existe, ¿sí? La misma fisiología de la vía aérea de cada persona. El Malampati tipo 3, parte C, es cuando ya se borra los pilares amigdalianos, cuando ya la úvula ya no se ve. Entonces, solamente se ve el paladar duro, en la parte superior, y se ve a lo lejos casi nada parte del pilar amigdaliano, pero ya no se ve. Entonces, esto ya nos orienta a que tenemos que tener cuidado, que vamos a tener una vía aérea moderada o difícil. Y prácticamente Malampati 4 es cuando no se ve ninguna estructura interna, no, obviamente no se ve ningún pilar amigdaliano ni nada de la úvula, y solamente se ve el paladar duro superior y nada más y la lengua. Entonces ahí ya tenemos que tener en cuenta. ¿Y para qué hacemos este predictor? ¿Para qué lo evaluamos al paciente en este predictor? Para poder nosotros tener armas en sala de operaciones de dispositivos de vía aérea superior en caso que no podamos intubarlo a la primera, como se dice, en el primer intento al paciente. Ya cuando vemos que tenemos un Malampati tipo 3 o tipo 4, ya tenemos que pensar que tenemos que tener, obviamente, en nuestro repertorio de armas, no es una guía para el tubo endotraqueal, un dispositivo de vía aérea superior, y tratar de apersonar al especialista más experimentado en estos temas, ¿sí? Hay una clasificación, en la misma clasificación de Malampati se propuso ESRI y colaboradores que existía un mínimo de personas en las cuales podías aperturar la boca, la vía aérea de la persona, y podías ver en la parte posterior, obviamente, todas las estructuras que ya les mencioné, pero se podía ver la vallécula de las personas. Este raro morfología de vía aérea de las personas tiene una incidencia mínima del 1 al 2% de las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una vía aérea sumamente fácil para poder manejarla y para poder asegurarla. Entonces, se propuso que sea el Malampati clase 0, ¿no? Esto es una variante de algunas personas en las cuales incluso ustedes pueden practicar con sus familiares. ¿Cómo practican? Agarran a su familiar, lo sientan, ustedes se ponen perpendicular a la boca de su familiar, les piden que abran la boca lo máximo que puedan y que saquen la lengua lo máximo que puedan, y ustedes mismos pueden clasificar el tipo de Malampati que tienen en sus familiares. Y con eso pueden predecir si va a ser una vía aérea fácil para poder manejar cuando se ven estructuras que ya les dije, o una vía aérea difícil, ¿sí? Entonces, ese es un predictor de vía aérea, lo que les estoy diciendo. Pero así como ese predictor existen otros, existen muchos. Hablan de que para que tenga
un predictor de vía aérea, eh, una sensibilidad exitosa por encima del 90%, tiene que sumarse a dos predictores más. ¿Qué quiere decir? Que teniendo tres predictores de vía aérea positivo, hay una alta sensibilidad de que esa intubación va a ser sencilla, que no va a ser sin problemas. Entonces, una de las que yo les he mencionado ahorita, que es el Malampati, es el clásico, el que se da de cajón. Pero existen otras también que les voy a mencionar. Otra es la escala de Patil-Aldrete o distancia tiro-mentoniana. Esta se hace al paciente sentar, ¿sí? Una vez que está sentado el paciente, pedirle de que hiperextienda lo máximo que pueda su cabeza, ¿sí? Como si fuera una posición de olfateo. Y con una regla o con un centímetro vamos a medir la distancia de la punta de la quijada de la cabeza con la distancia de la tiroides. Es una distancia tiromentoniana, así se le conoce a la escala de Patil-Aldrete. Y existen diferentes clases, ¿no? La clase 1, como vemos ahí, cuando mide más de 6.5 centímetros, esa distancia va a significar de que este paciente va a tener una intubación sin dificultad, que vamos a poder hiperextender la cabeza del paciente y vamos a poder intubarlo. La distancia que mide entre 6 a 6.5 centímetros va a tener una intubación de cierto grado moderado, ¿sí? Y la clase 3 es cuando esta distancia tiromentoniana entre el mentón y la tiroides es menor a 6 centímetros, nosotros ya vamos a tener una intubación difícil. Entonces, ese es otro predictor de vía aérea, aparte del Malampati. El siguiente predictor es la distancia externomentoniana, que ya no agarras la parte inicial de la tiroides, sino la parte inicial del esternón. Y es un examen que también se realiza con una regla, ¿sí? Eso se realiza con una regla. Y hablan de que esta distancia, una asociación significativa fue reportada, ¿no? De la distancia externomentoniana de 13.5 o menos para una laringoscopía difícil. ¿Qué quiere decir? Si un paciente agarras tu regla y mides de la punta del esternón inferior a la punta del mentón y es menor de 13.5, vamos a tener una intubación difícil, vamos a tener un predictor difícil de intubación, ¿ya? Entonces, una distancia menor de 12.5 centímetros se asocia con intubación difícil, con un valor pronóstico positivo del 82%. Entonces, ¿qué tan importantes son estas pequeñas cosas que parecen a veces insignificantes, ¿no? Que a veces las obviamos, algunos colegas no las hacen, porque, bueno, a veces el apuro, el premuro de hacer las cosas, de no evaluar bien al paciente por A o B motivos, pero ya cuando nosotros nos encontramos en el mismo acto de intubar, ahí vienen los problemas, ahí vienen los problemas. Por eso les menciono, chicos, esto, porque seguramente ustedes van a tener la posibilidad de evaluar a sus pacientes, están evaluando en el hospital cuando vayan y hagan estos predictores, hagan estos predictores. ¿Para qué? Para que sepan, para que informen a sus pacientes, de cierto modo, ¿sabe qué? Usted tiene un predictor de vía aérea difícil, baje de peso, tenga cuidado, porque si la van a intubar, van a tener dificultad con usted. Recomendaciones también a sus familiares. Y también en el mismo acto operatorio o en el mismo acto de realizar una intubación, ya ustedes van a saber con qué se van a enfrentar. Otra es la distancia interincisiva. Hablan de la apertura bucal. Y eso también se realiza con una pequeña regla, ¿no? Clase 1, cuando abre o apertura entre los dos incisivos, la distancia es mayor de 3 centímetros, no hay ningún problema. Clase 2 es de 2.6 a 3 centímetros. Ya las cosas se van complicando con la clase 3, que es de 2.5 a 2 centímetros, y la clase 4, que es menos de 2 centímetros. Existen patologías también estructurales y también crónicas que nos predisponen a que estos pacientes tengan esa rigidez mandibular
esa rigidez de cabeza. ¿Como cuáles? Como una patología de un paciente diabético. Un paciente diabético tiene o tiende a tener más rígido lo que son las articulaciones. Un paciente que tiene algún problema de colágeno, una artrosis, una artritis, tiende a tener rígidas las partes estructurales de las articulaciones, ¿no? Entre otras más. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Otra evaluación que nosotros hacemos, pero ya no vía ectoscópica como les estaba mencionando, de pararlo, abrirle la boca, medirle con una regla, es la clasificación de Cormack y Lane, ¿ya? Esa seguramente es nueva para ustedes, tal vez no la han escuchado, pero en el ámbito de la anestesiología, nosotros la escuchamos mucho, ¿ya? ¿Y por qué la escuchamos mucho? Porque esta es la clasificación en la cual tú realizas una laringoscopía. Tú vas a agarrar tu laringoscopio y vas, ya cuando el paciente está con alguna droga y está inducido, vas a aperturar la vía aérea y realmente ahí se podría decir en vivo, vas a ver la vía aérea y vas a clasificar esa vía aérea. O sea, esta de Corman que les estoy hablando es una clasificación ya in situ, cuando estás realizando el acto de intubar a un paciente. ¿Ok? Entonces, esa clasificación es cuando estás con tu laringoscopio, estás con el paciente inducido con algún fármaco y estás iniciando el procedimiento. ¿Por qué es importante mencionarlo, doctor, esta clasificación? Porque tú cuando estás realizando el acto y estás en un contexto hospitalario, te hablo de un contexto hospitalario, vas a poder visualizar todas las estructuras de la vía aérea superior, la epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales, los anillos traqueales, las cuerdas falsas, las cuerdas verdaderas. Y vas a poder identificar si ves esas estructuras, porque por ahí va a entrar tu tubo, ¿no? O si no la ves. Y eso se clasifica en 4 grados. Corman 1 es exposición de toda la glotis. ¿Qué quiere decir? Que tú colocas tu laringoscopio y ves todas las estructuras glóticas. La vía aérea superior está dibujada prácticamente ahí, están las cuerdas vocales, está toda la parte de la vía aérea donde vas a dirigir con tu otra mano el tubo y vas a tener una intubación exitosa. Corman 2, solo es visible la parte posterior de la glotis. O sea, prácticamente todas las estructuras se reducen a la parte posterior de la glotis, que es la comisura posterior, y los aritenoides, que son estas estructuras de acá. No sé si pueden ver mi puntero del mouse. Vamos a ver. Estos son los aritenoides. Entonces, este es el Corman 2. Hasta acá nosotros tenemos una intubación, se podría decir, cuando colocamos ya la pala del laringoscopio, una intubación entre fácil e intermedia, pero para fácil. Ya un Corman 3 o grado 3, solo es visible el epiglotis. ¿Qué quiere decir? Que solo la parte del epiglotis, o sea, lo mínimo del epiglotis, que es por donde supuestamente por debajo está ya la vía aérea superior, se ve. Entonces no se ve ninguna estructura de estas, no se ven las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, los anillos traqueales, la vallécula, la epiglotis, no, se ve esta parte nomás se ve, este es en el Corman 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una intubación difícil, que si no posicionas bien a tu paciente y no tienes los soportes de vía aérea avanzada, es a veces complicado que el tubo pueda entrar por este agujero que está abajo. ¿Por qué? Porque solamente estás viendo la parte visible del epiglotis. Entonces, a veces el tubo, si tú lo metes mucho, tú puedes decir, sí lo intubé, pero no lo intubaste, se fue más abajo. Y más abajo está el esófago. Entonces, y en la parte 4, la epiglotis no es visible, no ves nada ahí. Entonces, ¿para qué es importante esto que les estoy hablando de la clasificación de Corman? Cuando estamos en un ambiente hospitalario, como les estaba diciendo, estamos visualizando las estructuras, la primera laringoscopía. Si vemos inmediatamente
a la primera laringoscopía y al primer intento que nosotros no podemos intubar al paciente, existen algunas guías que se dice que se debe de poder realizar hasta al menos 3 intentos de intubación. Si en 3 intentos de tratar de intubar al paciente no pudiste intubarlo, tienes que cambiar de operario, tienes que llamar a otro especialista que esté en el campo y que tenga más experiencia para que pueda reposicionar al paciente y pueda volver a intentarlo. Si a la cuarta vez ya no puedes ni tú ni el especialista intubar al paciente, tienes que cambiar de esquema. Tienes que utilizar otro tipo de pala, otro tipo de dispositivo de vía aérea para poder intubar ese paciente. Si en caso sea necesario intubarlo, y si es que no se puede intubar y tú le has colocado algún medicamento relajante que sea de corta duración, que eso ya lo van a ver en la otra semana, despertar al paciente, ¿no? Porque esto de acá son haces de minutos. Esto tiene que transcurrir en un contexto de 5 minutos a 6 minutos. No te puede demorar mucho tampoco, porque recuerda que el paciente no está respirando en el ámbito de una anestesia general en sala de operaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la clasificación de Ackermann? Es una clasificación de la vía aérea cuando el paciente está ya inducido con anestesia, en la cual se hace una laringoscopía directa y se evidencia las estructuras de la vía aérea directamente. ¿Y para qué sirve? Para clasificar qué tan difícil fue la intubación y si en caso no podemos intubar, llamar a otro colega, mencionarle que es un Corman 3 o un Corman 4 para tener ya el equipo necesario para poder actuar en caso de una intubación difícil. ¿Ok, chicos? Otras escalas que hay es la escala de la protusión de la mandíbula, que se clasifica en 3, ¿no? La clase A, los incisivos inferiores pueden ser protuidos por delante de los incisivos superiores. La clase B, los incisivos inferiores coinciden en su borde con los superiores, pero no adelante. Eso nosotros lo podemos hacer incluso también y evidenciarlo, ¿no? La clase C, los incisivos inferiores no pueden ser protuidos al mismo nivel. Entonces, mientras más va avanzando la clase, más difícil es la intubación. ¿Por qué, doctor? Porque nosotros no podemos manejar y aperturar adecuadamente la parte inferior de la mandíbula. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo de la vía aérea? ¿No? La oxigenación, ¿no? Siempre controlar la oxigenación del paciente, ventilar al paciente y la protección de la vía aérea, ¿no? Es importante conocer de que nosotros tenemos que tener parámetros para poder intubar a un paciente, ¿no? Uno de los principales parámetros es la oxigenación. Paciente que está con un síndrome de distrés respiratorio agudo, con un cuadro infeccioso agudo, avanzado, en el cual está con el parénquima pulmonar alveolar y con un FIO2 menor al 60% en un AGA, ¿no? Tenemos un paciente con distrés respiratorio agudo, ¿no? Con un PAFI que está menor al 150, entonces nosotros tenemos que intubar al paciente, ventilar al paciente de forma artificial con un ventilador mecánico. Protección de la vía aérea. ¿Por qué un paciente que está con un accidente de tránsito, con el estómago lleno, se puede aspirar el paciente en algún momento, puede vomitar? Entonces, nosotros tenemos que proteger esa vía aérea. Tenemos que impedir que ese líquido que está en el estómago suba por el esófago y se meta a la vía aérea. ¿Por qué? Porque puede generar neumonitis química. Entonces, eso de ahí es el jugo gástrico, el ácido clorhídrico va a entrar al parénquima alveolar y la va a destruir. Entonces, ese pulmón se va a perder, el paciente se va a morir. ¿Alguno de ustedes, quiero que me levante la mano, sabe lo que significa el síndrome de Mendelssohn? ¿Qué será? ¿O que participe? Síndrome de Mendelssohn. ¿Sí me escuchan, chicos?
Entonces, quiero que lean también lo que es síndrome de Mendelssohn. Eso ya es una tarea aparte para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que pasa en el síndrome de Mendelssohn, ¿sí? Que está relacionado en la protección de la vía aérea, está relacionado a una neumonitis. Eso ya lo van a leer ustedes para que tengan conocimiento. En algún momento les van a preguntar, ¿qué es síndrome de Mendelssohn? Entonces seguimos compartiendo la pantalla. Entonces, continuamos. Y el manejo es cuando ya el paciente se le va a aplicar una anestesia general, un arresto respiratorio. Son las causas por las cuales nosotros manejamos la vía aérea, ¿no? Hipoventilación, hipercapnia, hipoxemia, son tantas. Escala de coma de grado menor a 8, estamos en 7, ya lo tienes que intubar. Necesidad de apoyo ventilatorio prolongado, choque hipovolémico, trauma, lesiones. O sea, mire el sinnúmero de causas por las cuales nosotros tenemos que intubar a un paciente. Solamente es netamente que va a entrar a la sala de operaciones. Entonces, de ser importante manejarlo, es importante manejarlo, chicos. Como médicos generales que ustedes van a salir primero, tengan los conocimientos básicos. Si están en una emergencia, poder realizarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el equipo para poder manejar esta vía aérea? En la bolsa y en la mascarilla de ventilación, ¿sí? Con presión positiva. El oxígeno, obviamente, si tú vas a manejar un paciente y vas a intubar un paciente, tienes que tener un soporte oxigenatorio externo. No vas a agarrar y vas a intubar a un paciente y lo vas a dejar con el tubo ahí. Tienes que tener un balón de oxígeno, tienes que tener un punto de oxígeno donde siempre le puedas estar suministrando oxígeno al paciente. En este caso con una bolsa autoinflable, ¿no? El AMBU que se puede conectar. Y el equipo de intubación, que es un equipo básico que consta de diferentes piezas, como es el laringoscopio, los tubos endotraqueales, las guías, los conectores, los fijadores, las sondas de aspiración. Si es posible tener siempre cuando estás en un ambiente hospitalario una sonda de aspiración, tú no sabes en qué momento se puede aspirar el paciente, puede vomitar. Las jeringas, lubricantes, entre otros. Entonces, esto es el dispositivo por elección que nosotros encontramos en un hospital. Este es el laringoscopio. El laringoscopio tiene diferentes modelos, ¿ya? El laringoscopio tiene una punta curva, como vemos acá, que es la punta de Macintosh, y una punta recta, que es la punta que se le llama la pala de Miller. Esta es la pala de Macintosh o la pala curva, y esta es la pala de Miller. Y cada una tiene una función distinta en un tipo de paciente distinto. ¿Alguien de ustedes tiene una idea para qué sirve la pala de Miller y cuál es por qué lo diferencia de la pala de Macintosh? ¿Alguien me puede decir, sabe algo al respecto de eso? Bueno, quiero que lean en qué pacientes se utiliza la pala de Miller. Eso les voy a preguntar para la próxima vez que los vea. ¿Y en qué pacientes se utiliza la pala de Macintosh? Existen diferentes formas de palas, pero las clásicas son la de Miller, que es para un tipo de pacientes, y la de Macintosh, que es generalmente para los pacientes en general, tanto niños como adultos. ¿Sí? Esta es la clásica, la de Macintosh. Esta es para un tipo generalmente de paciente. Tiene diferentes estructuras el laringoscopio, el mango, las pestañas, la fuente de luz. Ahora ya con la luz LED se han hecho los laringoscopios mucho mejores. Este es un tipo de laringoscopio que es de última generación, porque seguramente ustedes han visto laringoscopios como estos de acá, que la pala es curva pero no es movible. Entonces esta pala de acá es una pala movible, con una estructura. Les voy a enseñar de acá, acá tengo un laringoscopio que tuve la oportunidad de comprar, porque estos son un poquito complicados de encontrarlos acá en Perú, que ayudan a visualizar mejor las estructuras, ¿sí? Se llama, por si acaso, acá, laringoscopio articulado. Laringoscopio de acá, con la punta de la pala curva se mueve.
Les voy a mostrar ahorita cuando acabemos con todo esto para que lo conozcan. Esto de acá es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es un tubo que tiene diferentes números y los números van adecuados al peso del paciente, ¿ya? Y al tipo de paciente. Está hecho de polivinilo, de PVC, de plástico. Este tubo tiene diferentes partes también, ¿no? Tiene un balón en la parte, se podría decir, la parte que llega al anillo traqueal, tiene un balón autoinflable en la primera porción. ¿Y para qué sirve esto? Este anillo, para que cuando nosotros intubamos al paciente podamos hacer un buen sellado del tubo en los anillos traqueales y el tubo no se pueda deslizar, no se pueda mover ni para atrás ni para adelante, puede estar sellado ahí. ¿Y eso para qué sirve, doctor? Porque cuando existe, por ejemplo, un riesgo de una aspiración, ¿sí? Puede salir el contenido gástrico del estómago por el esófago a la vía aérea, a la boca, pero ya no va a permitir ingresar este sellado, ya no va a poder ingresar esa sustancia líquida a los pulmones, porque ya está sellado acá. Es como un sello, un tapón, ¿sí? Esto le llaman el ojo de Murphy, el ojo de Murphy en la punta del bisel del tubo, ¿sí? Por acá es por donde se inyecta el aire para que se pueda este balón inflar, ¿sí? Y esta estructura que ven acá negrita es el tope o se podría decir la guía donde nosotros tenemos que hasta donde nosotros debemos de ingresar el tubo por las cuerdas vocales. Pasando las cuerdas vocales, esta raya negra está colocando de forma segura el tubo, ¿sí? Y hay de diferentes números. Hay tubos endotraqueales número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. ¿Y cómo nosotros calculamos el tubo? Por el peso del paciente. Existen fórmulas para nosotros calcular, de acuerdo a kilo de peso, el tubo. Hay una fórmula que se usa en pacientes pediátricos que es la edad más 16, la edad del paciente más 16 entre 4. Eso se aplica a pacientes menores de 10 años. Y los tubos generalmente de adultos es el tubo 6, el tubo 6,5, 7, 7,5, hasta 8. ¿Sí? Entonces, la técnica de intubación endotraqueal va a constar de diferentes secuencias, ¿ya? La intubación rápida. Lo primero que vamos a hacer es preparar a nuestros pacientes, ese es nuestro primer escalón, ¿sí? La preparación del paciente es tanto de forma psíquica como de forma farmacológica. ¿Sí? Podemos colocar alguna benzodiazepina para que ese paciente entre tranquilo, para que no esté excitado, para que esté tranquilo. Generalmente los pacientes, los niños, los pediátricos son pacientes obviamente que se mueven, que gritan. Entonces, antes de que ingrese a sala de operaciones, tú le puedes colocar una dosis de midazolam, ¿sí? Para poder calmarlos. La preoxigenación es importante. A todo paciente que va a ser intubado lo tienes que preoxigenar. ¿Y para qué sirve la preoxigenación? La preoxigenación es el sinónimo de desnitrogenizar al paciente. Te vas a quitar nitrógeno del medio interno al paciente y lo vas a llenar ese nitrógeno de oxígeno para que cuando el paciente deje de respirar no desature al minuto. Te dé un chance al menos de 2 a 3 minutos de que mantenga esa saturación de oxígeno. Para eso se preoxigena al paciente. ¿Y con cuánto se preoxigena el paciente? Con oxígeno al 100%. En este caso nosotros tenemos en sala de operaciones una máscara con reservorio en la cual le podemos dar 6 litros de presión al 100%, con oxígeno al 100%. Entonces, con 6 litros de oxígeno al 100%, nosotros desnitrogenizamos y nosotros tenemos la chance de poder maniobrar con nuestro laringoscopio para que ese paciente no desature y lo podemos intubar. Entonces, el pretratamiento y la protección y la posición del paciente son importantes.
El pretratamiento ya vienen a ser los inductores que nosotros vamos a usar. ¿Cuáles son los inductores del pretratamiento? Los opioides. En este caso, generalmente cuando vamos a intubar a un paciente, siempre usamos el famoso fentanilo, que son uno de los opioides mayores. ¿Y qué nos permite el fentanilo? Nos permite bloquear las vías receptoras tanto de la vía aérea como de la vía respiratoria altas y bajas. ¿Para qué? Para que no nos generen un laringoespasmo, un broncoespasmo cuando estamos haciendo la maniobra de intubación. Es un bloqueante de todas esas vías periféricas de la vía aérea superior. La protección y el posicionamiento es importante también. Eso lo vamos a ver cuando estemos ya en la universidad, cómo posicionar a un paciente adecuadamente para poder intubarlo. La posición de olfateo. Algunos mencionan en las literaturas de que se le podría colocar a un cojín en la parte del occipucio a los pacientes para aperturar y alinear mejor los ejes. Luego viene la parálisis y la inducción. Ya ahí vienen los anestésicos que van a paralizar el cuerpo. Y eso lo van a ver en la otra clase. Existen fármacos que son bloqueantes musculares, en los cuales tú le inyectas un bloqueante y el paciente se dejó de mover, paraliza todo el cuerpo. Son los relajantes musculares. Y hay relajantes musculares que tienen un tiempo de acción corto, un tiempo de acción largo, una inducción rápida, una inducción que demora más de 1 minuto. Hay algunos relajantes que tú le colocas el relajante y a los 30 segundos lo tienes paralizado al paciente. Y hay algunos relajantes que tú le colocas y esperas 4 minutos para que el paciente se deje de mover y el paciente no se puede mover a los 4 minutos. Eso ya lo van a ver en la otra clase, es importante. Y vamos a realizar el procedimiento de la intubación, ¿no? En sí, vamos a colocar el tubo y al final de la cirugía, el último escalón es cuando se le saca el tubo al paciente, la post-intubación. Entonces, chicos, son los procedimientos que se realizan, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver en un video. Esta es la técnica de intubación. Obviamente la preparación, la oxigenación que les estaba diciendo, la premedicación que se le puede colocar al paciente, la sedación, el bloqueo neuromuscular, algunas maniobras que se pueden realizar. Esta maniobra de Selig es cuando un paciente es un paciente de emergencia. En este caso puede ser una paciente, por ejemplo, gestante, que está con el estómago lleno, y la maniobra de Selig es una maniobra que no se realiza generalmente cuando se va a intubar a un paciente, salvo en una situación de emergencia cuando hay un paciente con estómago lleno, que es colocar las 2 yemas de un dedo o que un operario externo a ti te ayude y pueda presionar la parte de los anillos traqueales inferiores y por ende también presionar el esófago para que ese contenido gástrico cuando estás intubando no salga del esófago. Quiero que lo lean. Maniobra de Selig, es muy importante conocer cómo se realiza y cuánta presión se coloca. Pero esa maniobra se realiza en situaciones de emergencia, cuando estás por intubar a un paciente de un momento a otro y quieres prevenir de que ese contenido gástrico no salga por el esófago. Y la intubación y la confirmación de la intubación. ¿Cómo nosotros confirmamos la intubación? Confirmamos escuchando, obviamente, con nuestro... primero viendo en la pantalla de la máquina anestesia que existe la línea capnográfica. Eso ya lo vamos a ver más adelante. En la línea capnográfica nos representa las fases de la respiración, o con el estetoscopio nosotros podemos escuchar los puntos pulmonares cuando estamos ventilando al paciente. Así confirmamos generalmente que ha sido una intubación exitosa, ¿sí? Entonces la preoxigenación, que es importante, la premedicación que ya les estaba diciendo con fentanilo, que es lo que más se estila en un paciente en general adulto, la sedación que se puede dar con midazolam, que esto en pacientes pediátricos se da antes de que ingrese a sala, y cuando está un paciente generalmente nervioso adulto se le puede colocar, pero generalmente el inductor que se usa es el fentanilo, ¿sí? El fentanilo,
que es un opioide, y después se usa el propofol, que es el inductor netamente, o el tiopental, que es un barbitúrico. Pero el tiopental ya se dejó de usar, si no se usa fentanilo y propofol. Cuando tú generalmente armas un esquema de intubación en sala de operaciones, es fentanilo, propofol y relajante muscular, generalmente. Esa es una secuencia de intubación, por ejemplo. Y estos son los relajantes musculares, los que te van a paralizar el cuerpo para que no te puedas mover y pueda el operario intubarte con mayor facilidad. ¿Ya? La succinicolina, que es un relajante muscular no despolarizante, que eso ya lo van a hablar después, lo van a ver. El becuronio, que es uno de los clásicos relajantes musculares despolarizantes. Y el rocuronio también. ¿Sí? Esa es la posición de la intubación. Es importante alinear los tres ejes, como les estaba diciendo. Importante alinear el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Y en los adultos generalmente hablan de que en la parte del occipucio se puede colocar una almohada, ¿sí? Y esto, una vez que ya tenemos la almohada y tenemos al paciente relajado, nosotros vamos a mover al paciente en una posición de olfateo, maniobra frente-mentón le habla, en la cual hiperextendemos la cabeza y nosotros podemos tener los tres ejes alineados para que podamos tener una intubación mucho más fácil, ¿sí? Porque no es lo mismo intubar a un paciente que está sin almohada, sin posicionamiento, que un paciente bien posicionado. El trabajo se hace mejor y siempre se tiene que realizar así. Entonces acá tenemos algunos videos que les quería compartir de la intubación endotraqueal en sí y de la máquina de anestesia. Les voy a compartir el video. Hasta acá se han entendido, chicos, ¿verdad? Vamos a ver los videos. Voy a compartir otra vez esto, ¿ya? La pantalla. Receta 6A. Es una máquina de anestesia que trabaja con, tiene dos puertos de agentes anestésicos, dos vaporizadores. Y bueno, vamos a iniciar por favor, abriendo el tanque de oxígeno. Sobre la máquina de anestesia. Siempre debe estar trabajando con una presión de 40 a 60 PSI, que es con lo que trabajan normalmente todas las máquinas de anestesia. Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? En este caso tenemos aquí la parte de los tres gases medicinales. En ellos encontramos el aire, el óxido nitroso y bueno, el oxígeno, que es el más común o el que se utiliza con más frecuencia. Bien, tenemos en la parte de aquí abajo un manómetro que nos está indicando la presión de entrada que va a tener la máquina de anestesia. Es la que se alimenta por medio de la red de gases medicinales. Este tipo de máquinas de anestesia, dependiendo la estructura que tenga muchas veces el quirófano, se puede utilizar. En este caso lo estamos haciendo ahorita con un tanque de oxígeno, pero bueno, sabemos que dependiendo la conexión que tengamos, de igual forma puede ir conectado a una toma mural. Trae una pantalla, este es de 10.4 pulgadas, en la que ella nos va a estar arrojando los parámetros, en este caso que es la FiO2, el volumen por minuto, volumen tidal, la frecuencia, la presión peak y la presión que es el PIB. En la parte de arriba tenemos otro manómetro que ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Esta es prácticamente la presión que está manejando en las vías aéreas. Ok, tenemos lo que es el módulo del canister,
Tenemos el fuelle, este viene graduado desde 300 hasta 1500 mililitros de volumen tiral. Y bueno, tenemos también dentro del canister lo que es la parte manual, que es la que estamos trabajando ahorita, junto con un indicativo en la parte de la pantalla, ¿ok? Y también giramos la perilla y nos estaría indicando que estaría trabajando con la ventilación mecánica. También contamos con lo que es la válvula APL, que esta de igual forma se maneja por medio de centímetros de agua, es la unidad de medida con la que se va a estar trabajando. Y bueno, esta máquina, muy importante, también ya cuenta con el sensor de oxígeno, que es este. Bien, para las cuestiones de la FiO2, corroboramos que tengamos ya la presión necesaria que se utiliza en esta máquina. En este caso hay máquinas que vamos a encontrar por kilopascales y hay otras que se van a encontrar por PSI. En este caso estamos hablando de que son 4 kilopascales, que estaremos hablando aproximadamente de 40 PSI, que es la presión necesaria que necesita la máquina para que pueda estar funcionando. Bien, giramos. Ahí estaría trabajando la máquina de anestesia con la ventilación mecánica. Bien, nos vamos a la pantalla y bueno, aquí vamos a encontrar lo que son los modos ventilatorios, ¿ok? Vemos aquí, hay 3 modos ventilatorios. Nosotros vamos a estar utilizando ahorita lo que es el asistido controlado. Con esta perilla nos movemos, presionamos y nos arrojan estos parámetros que está utilizando la máquina de anestesia. Entre ellos vamos a encontrar la frecuencia respiratoria, la vamos a manipular, la vamos a manejar en 16. Bien, y los tiempos de inspiración de igual forma manipulamos ahí, vamos a dejarlo de 1 a 2. La presión trigger, vamos a dejarlo aquí a -4 y el flujo de trigger de igual forma lo vamos a dejar apagado por lo mientras. Bien, ok, nos salimos del menú. Bien, y tenemos aquí diferentes tipos de gráficas. Una de ellas es la que nos está trabajando en centímetros de agua. Bien, la que podemos ver en la parte de arriba, y otra que trabaja por flujo, que es de litros por minuto. Este monitor que viene incluido en la máquina de anestesia, lo que nos está trabajando son únicamente parámetros ventilatorios. Bien, tenemos otro menú en la parte de aquí abajo, donde vamos a poder estar controlando los diferentes tipos de gráficas que trae esta máquina de anestesia. En este caso, vamos a trabajar por flujo, por presión. Y ahí nos estaría manejando otro tipo de gráfica, como se puede ver ahí en la pantalla. Bien, ahora ya trae también lo que es la parte del sensor de oxígeno, que este nos va a permitir calibrarlo. Ok, vamos aquí, ponemos la máquina en manual. Y bueno, siempre que vayamos a calibrar este tipo de sensor, siempre debemos de conectar y bueno, siempre debe de ir calibrado al ambiente. Estaríamos hablando de una pureza del 21% y ahora sí lo estaríamos calibrando lo que es al 100%. De igual forma la leyenda en la parte de arriba, bueno, el sensor al 21%. Bueno, lo que estábamos viendo es lo que respecta a la máquina de anestesia. Muestra cuando está conectado a... O sea, son parámetros ventilatorios de calibración de la máquina de anestesia, pero básicamente lo que estábamos viendo ahí era cómo funcionaba el fuelles, cómo funcionaba también la parte de ventilación mecánica, cómo él aperturaba la parte de oxígeno. A corriente, y otro muestra cuando la estamos utilizando. De la máquina de anestesia, que fue lo que se dictó la clase pasada. Entonces,
Ahora vamos a ver netamente el video de cómo se realiza una intubación endotraqueal, que es la clase que estamos ocupando ahora, ¿ya? Chicos, sí ven el video nítido, ¿verdad? Sí lo escuchan. Sí, doctor, algo. Ya, bacán. A ver, los videos son largos, voy a tratar de resumirlos. Si veo que algo está fuera de lo que estamos hablando, lo voy a adelantar. Pero, doctor, más fácil nos puede pasar el link del video. Sí, les voy a pasar la clase. Hola, soy la doctora Emily Nelson Maher del Brigham and Women's Hospital. Voy a demostrar la técnica apropiada para la intubación endotraqueal. Se revisarán indicaciones, contraindicaciones, equipo de posición y técnica correcta, así como las complicaciones potenciales de este procedimiento. Las indicaciones para intubación endotraqueal incluyen inminencia de insuficiencia respiratoria, incapacidad para proteger las vías respiratorias, paro cardíaco y anestesia general. No existen contraindicaciones absolutas para la intubación endotraqueal, con la excepción de pacientes en quienes existe una directriz de no intubar. Las contraindicaciones relativas incluyen sospecha de intubación o ventilación difíciles, lesión traqueal, facial o cervical, tumoraciones traqueales. Las vías respiratorias superiores están formadas por las cavidades nasal y bucal, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Las cuerdas vocales se ubican en dirección anterosuperior del cartílago tiroides a los cartílagos aritenoides. La epiglotis es un cartílago elástico que se dobla sobre las cuerdas vocales y protege la vía respiratoria de la introducción de alimentos y líquido. El bronquio principal derecho tiene un diámetro más grande, es más corto y más vertical que el bronquio principal izquierdo. Por tanto, los materiales aspirados con mayor frecuencia se dirigen hacia el lado derecho. La intubación de un bronquio principal por lo común suele ser hacia el lado derecho. Cuando se lleva a cabo la intubación, se coloca una hoja de Macintosh en el espacio entre la base de la lengua y la epiglotis, conocida como vallécula. Se presiona la hoja del laringoscopio hacia arriba y hacia adelante, en un ángulo perpendicular a la mandíbula del paciente para permitir la colocación de la sonda endotraqueal con visión directa de las cuerdas vocales. A continuación se revisan los pasos específicos necesarios para la intubación endotraqueal. Es importante identificar los factores que podrían indicar una ventilación o intubación difíciles. Para determinar si existían dificultades para la ventilación, se investiga mediante anamnesis lo siguiente: antecedentes de ventilación difícil, ronquidos o apnea obstructiva del sueño, tumoraciones en la vía respiratoria. Varios datos de la exploración física pueden indicar que podrían existir dificultades para ventilar a un paciente. Individuos mayores de 55 años, pelo facial, falta de dentadura, obesidad, cuello grueso o anatomía anormal del cuello. Los pacientes que son difíciles de ventilar se encuentran en alto riesgo de presentar dificultades para la intubación. Muchos de los antecedentes en la exploración física que predicen una intubación difícil son diferentes a los que son de importancia para la ventilación, aunque poseen importancia similar. Para determinar si el paciente presenta dificultades para la intubación, se investiga lo siguiente: antecedentes de intubación difícil, de apnea obstructiva del sueño, de lesión, dolor o disminución del arco de movimientos de la columna cervical, antecedentes de traumatismo o cirugía facial o de cuello, tumoraciones faciales, cervicales o del mediastino, antecedentes de radiación del cuello, trastornos de la articulación temporomandibular, antecedentes de síntomas obstructivos, como presencia de ronquidos, dificultades para la deglución, disfonía, estridor o dificultades para respirar en decúbito dorsal. Varios datos en la exploración física pueden predecir si habrá dificultad para la intubación de un paciente. Calificación de Mallampati, abertura bucal, extensión del cuello, distancia tiroidomentoniana, protusión anormal de la mandíbula, individuos mayores de 55 años de edad y obesidad. La calificación de Mallampati es un método utilizado para predecir intubaciones difíciles. Cuando se valora con la calificación de Mallampati, el médico le pide al paciente que abra la boca y que saque la lengua. La calificación se basa en la anatomía bucal. Una calificación 1 de Mallampati se da a aquellos casos en que la úvula, el paladar blando y los pilares se visualizan por completo. Con la calificación 2 de Mallampati se observa el paladar blando y parte de la úvula. En la calificación
3 solo se visualiza el paladar blando y la base de la úvula, mientras que con la calificación 4 únicamente se observa el paladar duro. Una calificación 4 en la escala de Mallampati se asocia con alto riesgo de intubación difícil. La distancia tiroidomentoniana se define como la distancia entre el mentón y la escotadura tiroidea cuando el paciente se encuentra con extensión completa de cuello. Una distancia tiroidomentoniana de menos de 3 traveses de dedo o de menos de 6 centímetros en adultos indica una alta probabilidad de dificultades para la alineación de los ejes laringeo y faringeo para una laringoscopía directa exitosa. Es importante contar con todo el equipo antes de intentar la intubación. Para vías respiratorias sin complicaciones, el equipo básico incluye guantes no estériles, lentes protectoras, equipo de venoclisis permeable para la administración de fármacos para la inducción y fármacos de urgencia, relajantes musculares, equipo para aspiración de secreciones o de sangre, monitores estándar que incluyan trazo electrocardiográfico, oximetría de pulso, manguito para medición de presión arterial, una fuente de oxígeno fiable de alta presión, bolsa y mascarilla para ventilación manual, mascarilla facial para ventilación asistida o después de la intubación, cánula bucal para la ventilación de las vías respiratorias, sondas endotraqueales apropiadas de las cuales se debe contar con diversos tamaños, jeringas para inflar y para probar el manguito de la sonda endotraqueal, mangos y hojas de laringoscopio, hoja curva de Macintosh y hoja recta de Miller de varios tamaños, detector de CO2 al final de la expiración, estetoscopio, cinta adhesiva para fijación de la sonda, mascarilla laringea en casos de incapacidad para ventilar o intubar al paciente, con diversos tamaños, y estilete. El estilete se introduce en la sonda endotraqueal y se dobla para facilitar el paso de la sonda a través de las cuerdas vocales. Además, es importante asegurar que el estilete no rebase el borde de la sonda endotraqueal a fin de evitar lesiones traqueales. La colocación del paciente es fundamental para el éxito de la intubación. La cama del paciente debe ajustarse de forma tal que las vías respiratorias del paciente se encuentren al nivel de la línea de visión del médico. Se coloca al paciente en una posición de olfateo para facilitar la creación de una línea recta de visión desde los ojos del médico hasta la laringe, para que la abertura bucal y el acceso faríngeo permanezcan alineados. Esto puede lograrse al colocar una manta por debajo de la cabeza para elevar el occipucio casi 10 centímetros, con lo que se flexiona el cuello con la extensión de la articulación atlanto-occipital. Es útil colocar una toalla enrollada para lograr la posición de olfateo en pacientes con obesidad patológica. Antes de la administración de fármacos para la inducción de la anestesia, se asegura que existan condiciones óptimas para la intubación en el primer intento de laringoscopía. Es importante optimizar la posición del paciente, verificar el equipo, el acceso y preoxigenar al paciente antes de la inducción anestésica. La preoxigenación con oxígeno inspirado al 100% sustituye el nitrógeno en los pulmones de los pacientes, lo cual incrementa el tiempo que puede permanecer el sujeto en apnea sin que aparezca saturación de oxígeno. Se realiza preoxigenación al utilizar un flujo de oxígeno al 100%. La mascarilla facial se coloca ajustada para evitar el paso de aire ambiental. Durante 3 o 4 minutos, se permite que el paciente respire de forma espontánea con una válvula de presión abierta, con inspiraciones profundas antes de iniciar la inducción anestésica. La preoxigenación es adecuada cuando la concentración de oxígeno aspirado se acerca a 85 o 90%. Antes de intentar la intubación endotraqueal, un médico debe ajustar la mascarilla facial para ventilación, lo cual constituye el paso más importante en el control de las vías respiratorias. Si puede proporcionar ventilación con éxito mediante una mascarilla, se continuará la ventilación y la oxigenación en caso de intubación difícil hasta que personal con mayor experiencia realice la intubación endotraqueal. Si el paciente está consciente, es necesario administrar fármacos de inducción anestésica antes de intentar la ventilación con mascarilla y la intubación. Para una técnica apropiada de ventilación con mascarilla, se sitúa el pulgar izquierdo sobre el conector y el dedo índice por debajo del colector sobre la mascarilla. Se coloca la punta de la mascarilla en forma de gota al nivel del puente nasal. Se sostiene con firmeza la mandíbula con el tercero y cuarto dedo de la mano izquierda. El borde inferior de la mascarilla debe colocarse entre el labio inferior del paciente y la barbilla.
Se coloca el dedo meñique por debajo de la mandíbula y se utilizan el tercero, cuarto y quinto dedos para presionar la cara del paciente contra la mascarilla, en lugar de hacer presión sobre la mascarilla contra la cara del paciente. Esta técnica de elevar la cara del paciente hacia la mascarilla ayuda a elevar las estructuras faríngeas y las partes blandas para crear una abertura para el oxígeno a fin de que se desplace de la boca a la laringe. Se ajusta la presión de la válvula y se comprime la bolsa para efectuar la ventilación del paciente con el objeto de mantener presiones máximas en las vías respiratorias inferiores de 20 a 25 milímetros de mercurio. La válvula para alivio de la presión debe estar parcialmente cerrada para crear suficiente presión en el sistema y efectuar la ventilación con mascarilla. Se valora si es adecuada la ventilación con mascarilla al observar la elevación del tórax, los ruidos respiratorios, el volumen corriente y la capnografía. Si no es posible ventilar al paciente, es importante solicitar ayuda de inmediato y preparar la colocación de una mascarilla laríngea. El objetivo de la laringoscopía directa es visualizar las cuerdas vocales a fin de colocar la sonda endotraqueal a través de las cuerdas sin causar traumatismos. Una vez que se han administrado los fármacos para inducción anestésica y se determinó que la ventilación con mascarilla es adecuada, es muy útil la administración de un relajante muscular como succinilcolina para la visualización óptima de las cuerdas vocales. Recuerden estas contraindicaciones importantes para la administración de succinilcolina: antecedentes familiares o personales de hipertemia maligna, hiperpotasemia, quemaduras, lesiones por aplastamiento, lesiones de neurona motora superior, inmovilización prolongada, miopatía, lesión cranoencefálica cerrada, lesión del globo ocular. Se utiliza la mano derecha para mantener la boca abierta. Se coloca el pulgar derecho en la esquina inferior derecha de la boca del paciente sobre los molares inferiores. Se sitúa el dedo índice en la esquina superior derecha de la boca sobre los molares superiores. Los dedos deben extenderse para lograr una abertura máxima de la boca. Se sujeta el laringoscopio con la mano izquierda en el punto donde la base de la hoja se une con el mango, con el pulgar apuntando hacia arriba sobre el mango del laringoscopio. Cuando se introduce una hoja Macintosh o curva, se coloca el laringoscopio en el lado derecho de la boca y se desplaza la lengua hacia el lado izquierdo. No se inclina la muñeca cuando la hoja del laringoscopio se encuentra en la boca, porque esto puede ocasionar lesión en los dientes. En lugar de esto, una vez que el laringoscopio se encuentra en la boca, se aplica presión hacia arriba y adelante en un ángulo perpendicular a la mandíbula. El objetivo es colocar la hoja del laringoscopio en la bayécula, que es la depresión entre la epiglotis y la lengua. Si la posición es correcta, se observarán dos cuerdas vocales de color blanquecino por debajo de la punta de la epiglotis, que tiene forma curva y es de color rosado. Si las cuerdas vocales no son visibles, quizás sea necesario colocar el laringoscopio con mayor profundidad o desplazarlo hacia atrás en dirección a una ubicación más superficial. Se debe aplicar suficiente fuerza perpendicular a la mandíbula del paciente para observar las cuerdas, pero no es apropiado inclinar la muñeca para usarla en forma de palanca porque no mejorará la precisión y pone al paciente en riesgo de una lesión dental. Además, es necesario verificar que los labios del paciente no se encuentren entre el laringoscopio y los dientes, a fin de evitar heridas o lesiones en el labio. La hoja recta es útil en pacientes con laringe anterior o con epiglotis laxa, lo cual se observa a menudo en niños pequeños. Cuando se utiliza una hoja recta o de Miller, se introduce el laringoscopio en el lado derecho de la boca del paciente y se desplaza la lengua hacia la izquierda. Se hace avanzar el laringoscopio al pasar la punta de la epiglotis y se aplica presión hacia arriba y adelante en un ángulo perpendicular con respecto a la mandíbula. La hoja de Miller debe colocarse detrás de la epiglotis y se utiliza para desplazar la epiglotis fuera del campo visual. Por tanto, solo se observarán las cuerdas vocales. La hoja de Miller debe colocarse entre dichas cuerdas y la epiglotis en lugar de entre la bayécula y la epiglotis, como ocurre con la hoja de Macintosh. Una vez que se observan las cuerdas vocales, el estilete y la sonda endotraqueal se hacen avanzar a través de las cuerdas vocales. Es importante retirar el estilete una vez que la sonda ha pasado a través de las cuerdas. Si el estilete rígido se hace avanzar mucho, puede producirse una lesión a la tráquea. Una vez que el estilete se ha retirado, el manguito de la sonda endotraqueal se infla con la cantidad mínima de aire para evitar fugas cuando se utiliza la ventilación con presión positiva. Los médicos lograrán diferentes visiones de las cuerdas vocales con base en su nivel de habilidad para la laringoscopía y dependiendo de la anatomía del paciente. La adición de grado 1 de las cuerdas ocurre cuando el médico puede observar la totalidad de la abertura glótica, incluida la totalidad de las cuerdas vocales. En la visualización de grado 2 se observa la cara posterior de la abertura glótica, incluidos los cartílagos aritenoides. En la visualización de grado 3 se observa solo la punta de la epiglotis. Y en el grado 4 se observa solo el paladar blando, que indica una intubación potencialmente difícil. Si la visión de las cuerdas es subóptima, se utilizan métodos de rescate. A menudo es necesario aplicar presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha sobre la tráquea para mejorar la visión.
Si el médico puede visualizar la vía respiratoria con imágenes de grado 2 o 3, pero no puede colocar la sonda endotraqueal, se considera el uso de un estilete o un dilatador. El dilatador es un estilete largo de plástico con un extremo curvo dirigido en sentido anterior. Si las cuerdas no se observan bien, es importante ventilar al paciente con mascarilla mientras se solicita ayuda y se valora el uso de dispositivos alternativos. No debe repetirse la laringoscopia directa porque puede causar traumatismos y edema en las cuerdas vocales. Las estrategias incluyen la colocación de una mascarilla laríngea, intubación con un broncoscopio de fibra óptica o una cricotiroidotomía de urgencia que no se verá aquí. Para confirmar que la sonda endotraqueal se encuentra en la tráquea y no en el esófago, se verifica la presencia de condensación en el interior de la sonda, la elevación del tórax, los ruidos respiratorios y la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración. Se confirma que los ruidos respiratorios sean iguales en ambos lados porque los ruidos ausentes o disminuidos en el lado izquierdo indican la intubación del bronquio principal derecho. Después de una intubación endotraqueal exitosa, es importante usar cinta adhesiva o fijador de sonda endotraqueal para asegurar la vía respiratoria. Debe observarse la profundidad de colocación de la sonda endotraqueal al nivel de los dientes cuando los ruidos se ausculten en ambos campos pulmonares. Así, si la sonda es desplazada hacia adentro o hacia afuera de la tráquea, el médico lo notará y podrá colocar la sonda en la posición correcta. Es importante sedar de manera adecuada al paciente concluida la intubación para que se encuentre cómodo y no haya desalojo de la sonda endotraqueal. Varias complicaciones potenciales se relacionan con la intubación endotraqueal. Estas incluyen posición inadecuada de la sonda endotraqueal, por ejemplo, la intubación del esófago o del bronquio principal derecho. Traumatismo de las vías respiratorias, por ejemplo, heridas en labios o lengua, disección retrofaríngea, rotura dental, faringodinia, edema de las vías. Ok, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, básicamente el video y la clase que han visto, les voy a compartir, no se preocupen. Lo que estábamos viendo era sobre los dispositivos que se iban a usar para intubación endotraqueal, ¿no? Y uno de los dispositivos que hablaban era de los laringoscopios, los laringoscopios tanto curvos como los laringoscopios rectos o de Miller. Bueno, como estaba diciendo ahí la doctora, los laringoscopios de Miller generalmente se usan en pacientes pediátricos, ¿sí? ¿Y por qué se usan en pacientes pediátricos? Porque las partes laxas de las estructuras de la vía aérea superior, en este caso la vallécula y todo lo que es laringe y faringe, no son estructuras duras. Entonces, con la pala recta se trata de pasar esas estructuras y llegar directamente hasta las cuerdas vocales. Ya no tienes que levantar ninguna estructura, pasas directamente. Por eso, en el ámbito del quehacer de la especialidad, se opta como una opción también necesaria y más sencilla intubar a un paciente pediátrico con una pala recta que con una pala curva. ¿Ok? Sí me están viendo en mi cámara, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces quería mostrarles acá, por ejemplo, tengo acá un laringoscopio articulado, que es cada vez que va avanzando la parte de medicina en general, de la especialidad de anestesiología, van saliendo nuevos productos para poder manejar con mayor, se podría decir, seguridad, tanto para nosotros como para el paciente, la vía aérea. En este caso, como habían visto una foto ahí de un laringoscopio articulado, yo tengo acá un laringoscopio articulado que es muy poco frecuente verlo por estas partes del país porque son difíciles de conseguir. Es un laringoscopio articulado, es prácticamente como
como un laringoscopio común y silvestre, como el normal, el Macintosh curvo, pero que tiene una característica. Como pueden ver acá, este laringoscopio tiene la misma estructura y forma de un laringoscopio normal. Esta es la luz que tiene, es una luz LED, pero tiene la característica de que tiene una pala en la parte posterior del laringoscopio, como pueden ver, y esta pala presionándola genera de que la punta de la curva del laringoscopio se levante. Miren, yo presiono acá la pala, miren cómo se va a levantar. Entonces, cuando nosotros vamos a intubar a un paciente, y esto voy a tratar de llevarlo a la universidad para practicarlo, cuando nosotros estamos ante un paciente con una vía aérea difícil o X paciente en la cual no se puede visualizar bien las estructuras de la vía aérea, nosotros introducimos el laringoscopio articulado, ¿no? Por la parte derecha, siempre la pala, calzamos la lengua, y una vez que calzamos la lengua, llegamos hasta la vallécula, que es la estructura que es como un taponcito que cierra y abre la vía aérea, ¿ya? Cierra y abre las cuerdas vocales. Cuando tú tomas un líquido, la vallécula cae, entonces el líquido no se va a tus pulmones, sino se va al esófago. Entonces, ¿qué hace esta estructura de acá de atrás del laringoscopio? Genera que calzas la vallécula y levantas la vallécula. Y al levantar la vallécula, que aquí está cerrado, estas son las cuerdas vocales, esta es la vallécula, abres, tú puedes visualizar con mayor claridad las cuerdas vocales y la vía aérea y puedes intubar con mayor facilidad que simplemente generando presión hacia arriba. Esto te ayuda de cierta forma, ¿ya? Esto de acá se llama laringoscopio articulado, ¿sí? Y como este laringoscopio articulado tiene diferentes números de palas. Esta es la pala, si no me equivoco, esta es la pala 4. Esta es la pala de un adulto normal. Esta es la pala de un paciente pediátrico, de acuerdo al tamaño. Y esta es la pala de un paciente obeso. Como pueden ver, los tamaños se diferencian más que nada por la distancia. Y eso, obviamente, en un paciente obeso, las estructuras por toda la masa grasa y por, me imagino, también la parte de inflamación que se encuentra en la vía aérea, no permite visualizar las estructuras con comodidad. Mientras tú coloques una pala mediana o corta, no vas a poder visualizar y llegar hasta la vía aérea. Tienes que utilizar la pala más larga, que es esta de acá. Ese es el laringoscopio articulado. Todo paciente que veas que tú confirmes después de los exámenes que realizas que va a ser una intubación difícil, siempre se le coloca al tubo endotraqueal una guía o estilete, que es lo que mencionaban ahí en el video. Este estilete, esta guía es prácticamente un cable que es moldeable y que tú puedes colocarle al tubo y esto te va a permitir de que la punta del tubo o la parte principal donde va a entrar el tubo a la tráquea va a tener una performación hacia arriba, porque cuando tú ingresas vas a ver las cuerdas vocales en la parte superior y esto te va a permitir introducirlo al tubo con mayor facilidad a las cuerdas vocales. Ok, chicos, este es un estilete, una guía. Se habla en la literatura, en los libros, seguramente han visto que siempre se tiene que colocar una guía al tubo endotraqueal para que puedas direccionar mejor tu tubo, para que puedas intubar a la primera. Dicen que una intubación exitosa y una intubación adecuada es cuando lo realizas al primer intento, ¿sí? ¿Por qué? Porque al primer intento vas a generar que este paciente no tenga daño a nivel de las estructuras adyacentes, porque vas a aperturar solamente, vas a generar un solo traumatismo. ¿Me dejo entender? Mientras más vas dando intentos, vas generando mayor traumatismo a la vía aérea, vas generando mayor inflamación a la vía aérea, a todas las estructuras. Y ustedes saben que las estructuras de las cuerdas vocales, de la faringe, de la laringe, son estructuras muy nobles, ¿sí? Muy frágiles, en las cuales le generan mucha presión
puede generar sangrado, ¿sí? Incluso si tú, como vieron en el video y como menciona la literatura, no puedes intubarlo al tercer intento, tienes que pasar a que otro especialista lo pueda hacer con más experiencia o que maneje la vía aérea de otra forma. Porque si tú sigues haciendo lo mismo, va a llegar un momento en el cual las cuerdas vocales se van a cerrar, porque todas esas estructuras se van a inflamar y ahí van a haber problemas, ¿sí? El paciente va a saturar, al final van a tener que realizarles otros procedimientos. Y por último les quería mostrar esto, chicos, que es lo último ya de lo que ha salido para el manejo de vía aérea. Esto se llama AirLexMex o AirTrack, que son videolaringoscopios. Miren, estos son videolaringoscopios. Son estructuras preformadas de plástico, de PVC, que tienen en la punta una cámara y esto se conecta a través de tu teléfono. Esto también lo voy a llevar para que lo conozcan. Y tú puedes con este video laringoscopio, ustedes cuando ingresen a internet pongan video laringoscopio y les va a salir algo parecido a esto. Tú puedes colocar acá tu celular, pones tu celular acá, lo conectas y con esto de acá tú introduces, ya no haces ninguna maniobra de olfateo, no lo posiciones al paciente, o sea, obviamente lo vas a posicionar al paciente de una forma adecuada, pero ya no vas a hiperextender al paciente, tú no vas a visualizar directamente las cuerdas vocales con este videolaringoscopio. Tú vas a introducirlo como si intubara normalmente y a través de la cámara tú vas a visualizar todas las estructuras y tú vas a intubar de forma más rápida y con menos error al paciente. Pero esto necesita un entrenamiento. Este video laringoscopio necesita un entrenamiento. Tienes que entrenar bien para que puedas intubar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque esto se está usando últimamente en la anestesia en primer mundo, el video laringoscopio. Este obviamente que es un videolaringoscopio artesanal, pero hay videolaringoscopios mayor elaborados, con mejor material, pero tienen la misma función. Es una estructura que tiene una cámara que la conectas a una pantalla o está conectada a una pantalla y tú simplemente ingresas adecuadamente toda la pala y prende acá una luz, evidencia todas las estructuras y tú diriges tu cámara hacia lo que es la vía aérea, las cuerdas vocales. Y tú con la otra mano vas y diriges tu tubo hacia las cuerdas vocales y intubas al paciente. Entonces, tenemos bastantes cositas acá en el ámbito de la especialidad para poder ayudarnos. La intubación endotraqueal es un momento trascendental en el acto médico de todo, tanto de todo personal que va a realizarlo como de todo paciente, porque ustedes saben, depende mucho esto, la continuidad de que el paciente sobreviva o no. Entonces también hay que tener mucho cuidado y hay que estar con todos los cuidados que tenemos que tener previos, durante y posteriores. Y siempre cuando vamos a intubar a un paciente tenemos que tener tanto el plan A como el plan B, qué es lo que vamos a realizar si es que a la primera o no nos salen bien las cosas en un momento inicial. Siempre tenemos un plan B, porque si vamos solamente con un plan A y no tenemos a la mano otros equipos o sabemos que ese paciente es un paciente difícil y no tenemos otro personal al costado, vamos a estar en problemas. ¿Ok? Entonces, espero que me hayan entendido, chicos. Esta era la clase de intubación endotraqueal. Voy a llevar estos equipos cuando nos toque clases, vamos también a practicar un poco ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganmela. Espero que hayan entendido. Las clases les voy a pasar. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o todo quedó claro? A ver, cuéntame, Jesús. Doctor, una pregunta. Dime. Buenas noches. ¿Sí me escuchó? Buenas noches. Sí.
Ya, para las personas que usan brackets, ¿es necesario pedirles que se lo retiren completamente o normal se podría? A ver, para las personas que usan brackets, yo he visto, ¿sí? Yo no he tenido la oportunidad de intubar a un paciente con brackets, pero yo he visto que con normalidad los pacientes con brackets se intuban. O sea, continúan con sus